Una una de mis atingencias es que o sea, tenemos una disyuntiva como dirección. O nosotros decidimos por la mesa o la mesa decide como colectivo. O sea, esa tensión siempre la hemos tenido en este espacio. Es el espacio de la Dirección de Educación Secundaria, convocada como lo han hecho otras direcciones. EIB tenía su propia mesa técnica que la convocaba cada vez que necesitaba validar alguna cosa. O vamos a asumir que la mesa es un espacio que tiene una organización propia y que toma Ajá. decisiones de manera colegiadas y que coordina actividades con la mesa, ¿no? Que se encuentra en la mesa en este avance, en este producto conjunto que se llama Marco Orientador y sus lineamientos para la Dirección de Educación Secundaria y la secundaria del país. Eso es una cuestión que hay que reflexionar desde acá, ¿no? Porque si no, siempre se van a estar cruzando esas dos líneas. Y como ya lo dijeron sus miembros, nos sentimos cómodos con eso. Asistimos cada vez que nos convocan Ajá. y vamos a Ajá. decir todo lo que nos provoca, ¿no? Ajá. Ajá. Y ya está. Porque lo otro que tú dices, Mayla, las estrategias de implementación acompañadas por la cooperación puede ser una gestión de la propia Dirección de Educación Secundaria. No tiene por qué ser necesariamente una contribución específica de la mesa. Yo puedo mapear a las organizaciones de la mesa, decir cuáles de estas están haciendo algún nivel de implementación, y puedo tratar de imaginar cómo podemos ayudar o conversar o dialogar para que más ideas del marco entren en sus proyectos y en sus actividades. O puedo pensar incluso en que sea la cooperación internacional la que acompaña al desarrollo de los pilotos que estás mencionando. O puedo pensar, pero es una relación más bilateral que necesariamente colectiva en el marco. Yo no veo al marco como ejecutores de nada. O sea, o sea, los veo A en la la mesa. ejecución de la incidencia, perdón, a la mesa, ¿no? A la mesa la veo más en efectivamente las acciones más consultivas en términos de lo técnico y más de incidencia en términos de lo político. Y en la generación de conocimiento, ¿no? En la gestión del conocimiento. Pero no necesariamente le atribuiría un rol de ejecución de cosas cuando creo que es el Ministerio y la Dirección de Educación Secundaria la que puede apalancar estas colaboraciones más específicas. Dinamizaría por ahí las cosas. Pero en fin, no es el tema de esta reunión. El tema de Ajá. esta reunión es el diagnóstico, ¿ya? Pero lo dejo para pensarlo. Ok, pasemos al diagnóstico rapidito. Miren, yo pensaba media hora solamente de evaluación y ya hemos tenido una hora. No sé hasta qué horas tienen tiempo, pero sí me preocuparía no avanzar en este tema. ¿Cuánto tiempo necesitas, Pepe? Por lo menos una hora. ¡Ah! No sé cómo está Claudia. Sí, ya, Ya. estamos bien. Ok. Es cortito, va a ser cortito porque en realidad creo que no hay como mucha materia, ¿no? Pero tratemos de sacarle el jugo a la experiencia. Yo he leído los documentos que me pasó Mayla, he revisado algunos y he leído otros más específicamente, sobre todo el plan y el informe de balance. Y he mirado el video, he mirado cosas, pero que claro, que entiendo que están más en la primera línea del plan de implementación, ¿no? Que están en la lógica de sensibilización, etcétera. Pero en todo caso, quiero comenzar con que es un recordar, Isa, que es para qué una línea de posicionamiento en el plan de implementación del marco orientador. ¿Qué sentido se le dio o se le otorgó
a esta línea de actividad que se definió como posicionamiento? Por Dios, conflicto cognitivo, a la vista. Perdón, no escuché las dos preguntas. Escuché bien las dos preguntas. Es una sola. ¿Me Ay, escuchan? Sí. Ya. Mi pregunta general es, ¿para qué una línea de posicionamiento en el Ya. plan de implementación del marco orientador, ¿no? ¿Qué sentido tenía pensar en el posicionamiento? Ya, ok. Ya, esa es la pregunta. Entonces, sí, ¿por qué el posicionamiento, perdóname? Porque ¿Por qué no? primero, ¿Para qué? ¿Cuál ¿para es qué? Ya, cuál era la orientación, ¿no? ya, ¿para qué? ¿Para El qué por qué lo vamos a pensar desde el diagnóstico, ¿no? Ya, entonces, el para qué era o buscaba que este tema o este documento terminara formando parte de cada uno de los niveles de gobierno, es decir, formando parte de los procesos de cambio a nivel de gobierno regional, a nivel de gobierno local, que como bien plantea el documento, o sea, ser un documento de visión, si la visión se queda solo en la dirección de secundaria, que era lo que estaba pasando, terminaba siendo un documento pequeño, ¿no? de dirección, ¿no? Y que probablemente ni los mismos miembros de la dirección lo conozcan y lo hagan suyo y lo comuniquen, ¿no? Y que esa aspiración que plantea, ¿no? Esos cambios que plantea no terminan haciéndose. Entonces, por eso es para eso es que se agrega esta línea de posicionamiento. Ok. Mayla. ¿Ayla? ¿Dijeron algo más de lo que dijo Claudia? ¿Qué fue lo que dijo Claudia? Solo No. lo que dije yo. ¿Tú qué idea tienes? ¿Para qué era, cuando se concibió este plan de implementación, para qué se había pensado en una línea de posicionamiento? Mayla, Claudia me dice, es una perspectiva en el sentido de lograr que los distintos niveles de gobierno se apropien de las ideas de este documento, las hagan suyas, ¿no? Y que puedan orientar su trabajo. Era para eso. Esto me ha hecho recordar que hicimos, o sea, ahorita estaba haciendo memoria de cómo llegamos a esas líneas, ¿no? Hicimos un documento previo que le llamamos el marco orientador y su visión de cambio de la educación secundaria. Incluso ahí planteamos una serie de resultados. ¿Yo lo puedo compartir? Eso Sí, sí, me lo mandas, por favor. no me acordé, Pepe, la verdad, ahorita. ¿Me puedes habilitar para compartir, por favor? Yep. Bueno, esto también tomó un tiempito hacerlo. Lo llegamos a conversar con Darío. Disculpen un Bueno, ratito, por favor. ¿Aló? Ya. luego de ya tener el marco, una primera idea fue plantearnos algunos resultados, ¿no? En función a la pedagogía, a la escuela y al sistema. Y acá hicimos un ejercicio de resultados, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos, ¿no? En la pedagogía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cambios habrían?
Voy a leer uno o dos nada más, ¿no? Como ejemplo. Por ejemplo, a nivel de pedagogía. La transformación, que es atender de manera integral a los adolescentes, promover el ejercicio de la libertad, la actitud crítica y la autonomía para pensar y ser. ¿Qué resultados concretos tendríamos que tener, ¿no? Esto no está proyectado en un tiempo, sino más o menos mediano y largo plazo, ¿no? Docentes que orienten su práctica pedagógica con sustento en las potencialidades cognitivas, emocionales y sociales de los adolescentes, ¿no? Nos imaginábamos unos docentes que su práctica tenga este sustento, docentes que reflexionen sobre sus prácticas en trabajo colaborativo y que cuentan con herramientas teóricas y metodológicas para propiciar aprendizajes profundos e integrales, ¿no? Docentes comprometidos con la profesión, con satisfacción laboral, etc. Bueno, hicimos este primer esbozo y luego pensamos en las estrategias, ¿no? Y esto lo miramos varias veces, al final quedó algo así. Toda esta estrategia de sensibilización y cambio se quedó al final con ese nombre, donde estaban las campañas, los voceros que no se han activado, por ejemplo, ¿no? Toda la parte de articulación y alineamiento con la DES, el Minedu, otros sectores que tampoco es algo que se ha activado este año. La DES y la Minedu sí, sobre todo la DES, ¿no? Creo que es donde hemos avanzado un poquito más. El diseño de aspectos o dominios de cambio y su implementación. Lo hemos llamado así, ¿no? De una manera, la parte más técnica. Formulando indicadores, definición de prácticas educativas y de gestión, ¿no? De la parte más, eso es lo que le hemos llamado la operacionalización, ¿no? El fortalecimiento de la mesa técnica, hasta entonces, y el posicionamiento, ¿no? Que ojo, no es lo mismo que la sensibilización, ¿no? El posicionamiento es que la escuela ya haya comprado el marco, las UGEL, las DRE, pero acá hay un lado también de difusión, ¿no? Que a nivel público estemos, en las publicaciones, en las conferencias, ¿no? Así veíamos ese posicionamiento, ¿no? Por un lado, una apropiación en la escuela y en los IGET del marco, de lo que ya está pasando. Es increíble, bueno, simpático verlo a lo largo, después de haber diseñado esto más de un año atrás, que empiece ya a pasar lo de ayer y lo de anteayer, sobre todo, que ya los actores empiezan a nombrar el marco como suyo, ¿no? Como parte de su discurso. Igual aquí dentro también empiezan a hablar ya del marco como parte de su discurso, ¿no? Y bueno, y las publicaciones webinar, que en esas líneas también están. Bueno, y ahí se diseñó algunas, una ruta un poquito, le llamamos más corta, de implementación de corto plazo, una ruta más transformadora, ¿no? Que es la ruta más compleja, que también hay que mantener. Y, por ejemplo, en el tema del posicionamiento, acá mirando el cuadro, estas eran acciones claves, ¿no? Determinación de una ruta de trabajo con instancias de gestión educativa en regiones determinadas, elaboración de planes de trabajo con regiones piloto, acompañamiento en la implementación de los planes regionales, visita a regiones, evaluación de planes. Por lo menos de lo que hemos diseñado allí, así como está allí escrito, no hemos podido avanzar, ¿no? En el trabajo con región, porque nos hemos quedado aquí, ¿no es cierto? En el diseño todavía. Esta parte es la que ha tomado más tiempo, la validación de las herramientas, la capacitación a actores todavía, ¿no? Y mucho menos todo esto. O sea que todo esto se puede proyectar todavía hacia el otro año. Pero bueno, eso es un poquito, ahora que lo reviso, esa era la diferencia entre solamente difusión y posicionarnos. Y claro, por eso hablábamos contigo en una reunión previa, esto te lo paso, en una reunión previa hablábamos de qué cosa es posicionamiento, ¿no? Pero así lo entendimos, por lo menos, hasta ese momento. Ok, entonces la idea era que efectivamente pero acá lo que me surge como inquietud es bien interesante, ¿no? O sea, ¿yo para qué lo quiero hacer? Para que efectivamente
las instancias de gestión educativa, desde la DRE hasta las instituciones educativas, adopten el marco y lo implementen. Digamos, esa sería un poco la idea, ¿no? Y entonces el esfuerzo del posicionamiento es que contribuyamos a esa adopción de las ideas del marco y a y a las prácticas que supuestamente ayudarían a su implementación. Hasta ahí llego, ¿no? Pero sin embargo, cuando veo el plan de trabajo, el objetivo de la línea de posicionamiento o lo que se describe como la línea de posicionamiento es generar opinión informada para incidir en la toma de decisiones y en las políticas relacionadas a adolescentes y educación. Sí, creo que de esta mirada que hemos podido ver en el gráfico, que es una mirada mucho más de visión, ¿no? Mucho de más de largo plazo, esto que acabas de leer se ubicaba más en lo que llamamos, ¿recuerdas esa fase de apropiación, ¿no? O sea, como que no íbamos a llegar a ver que la DRE, no vamos a llegar a ver que la DRE, la UGEL, la escuela en sí también se apropie del marco si no informamos, ¿no? Y por eso el fuerte, no digo que la lógica ya estaba así tan clara, ¿no? Pero estoy tratando más o menos de dialogar con por qué el plan lo hemos planteado de esa manera. Fue entonces priorizada la parte de la transmisión de los mensajes claves, ¿no? La apropiación de los mensajes, la comunicación de los mensajes. Y lo que le hemos llamado por eso la apropiación. En el plan de largo plazo, ¿no? En el plan de los 10 años. Ok, pero en todo caso, digamos, el esfuerzo en la línea de posicionamiento está que esto sea una concreción en las escuelas. ¿Debo entender así? Así O sea, es, y así que es. claro, ese objetivo más específico corresponde a una primera etapa que es la de posicionamiento. Ajá, así Y el es, posicionamiento en realidad hasta ahora no ha concluido, porque no es que hayamos así es. avanzado, no hemos podido avanzar mucho en esa línea. ¿Sí? Exacto, Así exacto. es, Esa es- como hemos visto, y el proceso, y hoy día tuvimos una reunión con Maribel, porque consultora de IEP para el tema de reinserción, ¿no? Así se llama, ¿no? Nunca sé los nombres, Ujú, reinserción escolar. Yo le sí. contaba, le contaba así una síntesis de cómo van las prácticas claves y no toda esa lógica de las prácticas, ¿no? Cómo hemos llegado a eso después de un año. O sea, empezó la consultoría contigo en noviembre, hasta julio fue la consultoría, ¿no? Tuvo todo un proceso de diseño. En agosto empezó la validación, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Septiembre terminó, ¿no? Agosto terminó, creo, ¿no? Pero ya después estamos validando ahora con especialistas Mineri. Estamos haciendo reuniones uno a uno, ¿no? Nosotros con 2 o 3 direcciones claves, que sentimos que tenemos interlocutores ¿cómo se llama? Buenos interlocutores, ¿no? En todo sentido. Y que nos están aportando mucho a todas estas herramientas. Entonces, y a la bajada, ¿no? A cómo vamos a hacer el otro año el trabajo. Entonces, eso ha pasado en un año. Y además, acuérdate que somos un mini equipo. Entonces, ya la fase de trabajo en regiones va a ser el fuerte del otro año, ¿no? Creemos. La masivita del otro año. Ya, Y aún pero así, sí. a ver, pregunto, me estoy adelantando, pero ustedes ya han sacado este tema de los factores que son como limitantes y hablan de un mini equipo. ¿Qué va a cambiar el próximo año como para que realmente esto se pueda hacer? ¿No? O sea, lo que ustedes dicen que se va a hacer en regiones es una cosa
descomunal, sino, No va a ser en regiones, piloto nomás. pero piloto que es una región. Para que ustedes Claro, dos puedan trabajar, no, pues eso no es no, una o dos regiones, punto. Pero ahí está también este otro elemento que decíamos, que conversábamos con Mayla, que es, tenemos unos aliados, ¿no?, dentro de la dirección, que es el equipo de regiones del GEC. Ellos tienen su equipo que se despliega en todas las regiones, todas las regiones del país. Entonces, claro, ahí, ¿no?, tenemos una suerte de brazo, ¿no?, que extiende nuestra labor, pero, claro, viene también por un proceso de trasladar estos conocimientos que manejamos como equipo a este brazo, ¿no? Es un traspaso también. Entonces, también Claro, o Ok, sea, claro. en otras palabras, no va a haber una forma de, ¿cómo se dice? de De aterrizaje. trabajo para el posicionamiento, ¿no? O sea, lo que vamos dándonos cuenta es que vamos a tener varias estrategias. Esta que te hemos contado es una que vamos a poder acompañar nosotros, y será una o dos regiones máximo, porque eso te permite pues un diálogo directo con los actores, ¿no? Pero es como un cualitativo, ¿no? Haces una cosa solamente así focalizada y aprendes a partir de ella. Pero habrían dos más, que hasta ahorita es la que acaba de nombrar Claudia, y otra que sí tenemos, creo que dos direcciones, estábamos pensando en DERETSAR, probablemente con Digevira también, ¿no? Ver cómo ellos van a trabajar sus acciones, ¿no?, en esta línea del marco, ¿no? Que también hay un interés de poder articularse, ¿no? Y hay interlocutores con los que podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, por lo menos de Betsar sí ha mostrado interés en que podamos incluirlo un poco en su línea de trabajo del otro año, ¿no? No es que nosotros vamos a hacer eso, son ellos que lo van a hacer con sus escuelas, ¿no?, en la forma como ya trabajan, y van a tomar del paquete que tenemos, van a tomar aquello que pero va a ser en diálogo con nosotros, ¿no? O sea, construido con nosotros. Entonces, esa es un poco otra de las posibilidades, ¿no? Salvo ok, pues que se genere mucho presupuesto y entonces contrates un super equipo, pero no es la idea, o sea, tampoco esa cuestión, esto no va, ¿cómo se dice? O sea, no se trata de hacer un plan CAT, ¿no? Un regimiento de gente haciendo lo mismo en todas partes a la vez, porque eso significa un proceso de maduración de los equipos, ¿no? Y eso no se logra transmitiéndole todo a un equipo que luego baja tipo cascada, zonas, ¿no? Tiene que tener otro tipo de estrategia. bien, regresemos entonces al tema, a una fase que yo le llamo diagnóstico, y es que, muy bien, si estaba clara la perspectiva de a dónde queríamos llegar con esta línea de posicionamiento, ahora recuperemos la primera pregunta que se planteó Claudia, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué necesitábamos posicionar? ¿Por qué, qué situación era la que nos ayudaba a pensar que tenemos que posicionar las ideas del marco? Y que por lo tanto hay que hacer esfuerzos específicos en esa línea de posicionamiento. Pero creo que Claudia lo explicó. Pero, o sea, podría decirte ahí, Pepe, que en ese punto el por qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? O sea, un escenario político en donde las posiciones son bastante conservadoras, ¿no?, bastante cerradas, con una propuesta que implica un retroceso. Entonces, ese por qué, ¿no? ¿Por qué el posicionamiento? Es porque necesitamos hacer esos cambios, ¿no? O sea, hacer que este discurso de renovación, de una nueva mirada de la escuela, de una mirada de una escuela que tiene un sujeto, ¿no?, un sujeto que es diverso, eso
eso se tenía que hacer, ¿no? Se tiene que hacer como parte del proceso de la construcción de una ruta política, ¿no? Una ruta de una apuesta política, además. Y que ahora, incluso, conversando con Mayla, le comentaba, o sea, tenemos un reto bastante grande, porque nuestra misma dirección tiene una posición bastante conservadora. Entonces, incluso ahí hay un reto. Incluso ahí tenemos un reto. Y entonces eso hace mucho más importante poder ver que este posicionamiento realmente debe calar, ¿no? Y debe entenderse que la apuesta es el cambio, que la apuesta es una apertura a atención de diversidades, que no está sucediendo. Ya, me gusta tu entrada. O sea, me gusta tu entrada. Me provoca preguntarte, conservadora en el sentido de conservar y mantener la cultura escolar existente, estas de las cosas de las que nos contó Wimmy, que me pareció una entrada bien potente, o es conservadora en términos de valores, ¿no? En este asunto de la mujer De en su valores. lugar, De valores. lo LGTBI no existe y no debe existir, Sí, exacto. la participación tampoco, porque todo el mundo debe ser subordinado, ¿no? Sí, o sea, Ciudadanía menos, ¿no? tiene un sesgo Es más de demasiado los valores. revolucionario pensar en la ciudadanía de todos. Sí, ¿Es en ese sentido conservador o es sentido sí. la conservación de la cultura escolar existente? Porque no deberíamos ni Mm, siquiera pensar en lo que dijo Yolanda, de que hay que refundar los servicios educativos, ¿no? O sea, no deben ser como los que tenemos. Y nosotros apostamos por cambios institucionales, ¿ah? O sea, ujú, no es que estemos sí, negando eso, ¿no? ujú. Revisando la parte de las transformaciones del marco orientador, efectivamente ahí hay una propuesta de transformaciones. Entonces, ¿por dónde crees tú que va la conservación? ¿O es en las dos líneas, no? Va por el lado de los valores Ujú, principalmente, ¿no? ujú. Y también o sea, hay un poco de mantener el sentido de la escuela, o sea, de una escuela más tradicional, pero no sobre el aspecto pedagógico. Ahí, o sea, por ejemplo, ¿no? La transformación pedagógica es una apuesta que la tienen bastante clara, ¿no? Pero la transformación, ¿no? de- del sentido de la escuela, ¿no? De una escuela que acoge, que acompaña, ahí tiene todavía todavía no es, no es todo lo que apuesta el marco, no es todo. ¿Y crees tú que la perspectiva de sujeto sí está más posicionada en la dirección? Eh, sí, sí, pero tiene un gran pero, ¿no? Sí, pienso en cómo llegar al sujeto, pero no tengo claro que ese sujeto es diverso, o no quiero creer que ese sujeto es diverso. Ujú. O sea, no hay una Ese, idea de sujetos, sino de no, sujeto, ¿no? exacto, exacto. Mayra, ¿algo más que decir sobre esto? ¿Alguna idea adicional que quieras abonar a esta idea del por qué? ¿Del por qué de la necesidad de posicionamiento? O sea, creo que veíamos el posicionamiento, porque claro, está planteado a largo plazo, ¿no? Hacia el tiempo, no quiere decir que se valorara en el corto plazo, pero sí la idea de ver que el marco es un referente, ¿no? Y que se usa que se usa para, que se use en la escuela, ahora materializado en las prácticas, materializado en cambio de actitudes, cambio de creencias, una relación más democrática. Hoy día estaba releyendo el PPT de Juan, porque la directora va a tener una exposición en la Universidad de la Amazonía la otra semana y quería refrescarme un poco con algunas ideas porque ahora hay que decirle también a la formación inicial qué cosa le dice el marco, o sea, qué retos le plantea el marco a la formación inicial, ¿no? Ujú. Y
Y en esa lógica, alguna de las ideas, por ejemplo, que él ponía, ¿no?, en su PPT, ¿no?, son tan profundas y a veces por eso podían no ser de repente entendidas, porque también además era así como, como el tema de la escuela con Willy, el tema de la pedagogía con Juan era súper así, este, abarcador, ¿no? Y cosas tan profundas como, por ejemplo, ¿no?, que lo leí ahora en el PPT, en una lámina, este tipo de relación que establece el docente y el estudiante, donde el docente hace dependiente al estudiante y le dice lo que tiene que hacer y satisface, como él dice, ¿no?, la necesidad narcisista del docente que le diga, "Ah, qué bien, ¿no? Tú eres lo máximo, tú eres como profesor, eres lo máximo, ¿no? Eres reconocido por tu estudiante", a pasar a una relación en la que el estudiante pueda cuestionar lo que él hace, ¿no? Pueda decirle, profesor, a mí no me gusta esto que está usted diciendo, usted está yendo contra tal y tal cosa, o me siento mal con este comentario que usted hace, ¿no? Pueda hablar de cómo reacciona frente a una situación o a una invitación del profesor X, ¿no? Entonces, eso va a tomar tiempo, por lo que también decía Willy el día de la reunión, ¿no? Por cómo está estructurada nuestra sociedad y cómo está estructurada nuestra escuela, ¿no? Y cómo estamos moviéndonos de ahí. Pues hay unas inseguridades, hay una cultura, ¿no?, que hace que la escuela funcione así. Y cambiar eso está cambiando, como lo decían nuestras directoras, pero solo cuando tú veas que eso está pasando, es que puedes decir que se ha posicionado. Para mí, ¿no? Se está posicionando, se está usando, está realmente eh, transformando la práctica, ¿no? Ok, Y ahí, pero ya es interesante porque mientras Claudia hace un approach, una aproximación, un acercamiento desde la lógica de la DES, ¿no? Y las concepciones que en la DES existen, tú estás complementando en una perspectiva de decir, al interior de las aulas y de las escuelas, además, hay una realidad que es incompatible con las ideas del marco. O sea, las premisas del marco, pero estás reflexionando como a la inversa, ¿no? O sea, yo lo voy a plantear como las situaciones que se viven en las escuelas, ¿no? Requieren ser renovadas por las ideas que el marco orientador propone. O sea, esta idea de la relación, por ejemplo, entre docentes y estudiantes, ¿no? Que es tan vertical que no permite el cuestionamiento de los estudiantes, o que la voz disonante o disidente de los estudiantes se puede escuchar porque sencillamente eso altera el sentido de autoridad de la escuela, ¿no? Es interesante porque frente a... Y el otro planteamiento que hace Smaila me parece a mí muy bueno porque efectivamente no hemos relevado suficiente el cambio cultural que supone estas ideas del mal. O sea, esa renovación cultural toma años, ¿no? Por supuesto, con una política más firme, los cambios se van acelerando. Pero en el contexto actual, donde justamente lo que la sociedad, como dice Nanny Peace, ¿no? La escuela enseña cultura escolar, la sociedad también es educadora, ¿no? Y entonces refuerza los valores que la escuela tiene y no a la inversa, ¿no? Entonces es un cambio cultural bien duro, ¿no? Bien ahora, pero complejo. está ayudando mucho a ese cambio, digamos, hasta entre comillas forzado, toda la revolución digital, ¿no? Sí. Y
cómo vienen estas generaciones. O sea, ya, Sí. ya la relación democrática que pueden establecer a otro nivel en los otros espacios hace que los padres, por ejemplo, en la misma familia tengan que abrir un poco más, abrirse más a esa horizontalidad, ¿no? Y de alguna manera eso puede permear y empujar más el cambio de la cultura. Por eso es tan importante. Acá sí, la verdad que uno necesitaría más apoyo de otros expertos, porque este cambio cultural, para que sea para que sea más rápido y para poder ver dónde es que vamos a activar, ¿no? Porque si no, si siguiéramos la lógica clásica con la que ha entrado el ministerio a intentar cambiar la práctica del docente, no la hacemos, ¿no? Que es las grandes capacitaciones, las grandes reuniones, los discursos, ¿no? O sea, repites la transmisión y eso no, no va a cambiar la cultura, ¿no? Entonces, Ujú. pero eso sería un poco lo que tendría que ir pasando. Y, por ejemplo, un ejemplo de ese cambio, a mí sí me parece un hito importante. Justo ahora en reunión reconocíamos un poquito lo que hemos avanzado. Un ejemplo y una estrategia buena es cuando tú diseñas, por ejemplo, una actividad como esta que hicimos de reencuentro en los patios, ¿no? Que movilizó a los chicos, movilizó a los docentes, y el diseño sencillo de la experiencia, que era tener círculos para conversar sobre cómo se sentían los chicos y cómo querían a su escuela en el año, ¿no? Solo el diseñar una actividad así tan cortita, puntual, conversarla, tener reuniones con los especialistas, puede empezar a generar otro tipo de relación al interno para empezar el año, ¿no? Pero ya no empiezas de esa manera de repente tradicional, empiezas convocándolos en el patio, empiezas escuchándolos, ¿no? Y por eso digo, esas estrategias, si se piensan bien, pueden ir siendo detonantes de cambio, ¿no? Y esas hay que afinarlas bien, ¿no? ¿Se ha pensado reeditar esta experiencia el próximo año? Todavía no estamos en, no hemos pensado el otro año. Oh, ok, ya, muy bien, Pero pero entonces sería buena idea. vayamos a renumerar este año en términos de posicionamiento, ¿qué estrategias son las que hemos implementado? ¿Hemos qué? ¿Qué estrategias en la línea de posicionamiento hemos implementado este año? ¿Cuál En es la nuestro línea. recuento de ese esfuerzo? ¿No? Ujú. Voy a buscar una pera, ya regreso. Ay, me encantó. ¿Qué estrategias? A ver. Tarea para la casa. Ahorita mismo. Bueno, pero no ha sido como posicionar, o sea, no ha sido realmente posicionamiento, pero este proceso de validación de las matrices, ¿no? Han sido un espacio en el que se le ha podido contar a los especialistas, docentes, el documento marco orientador, pero no apuntaba a eso, el objetivo era otro. Pero Claudita, distingamos entonces. Yo lo que digo es, en la línea del posicionamiento, con estas premisas que teníamos y con el objetivo que teníamos, ¿qué No. estrategias hemos podido implementar? Si no, la siguiente pregunta es, ¿qué estrategias implementadas podrían aportar al posicionamiento? ¿O han Ya. aportado al posicionamiento? Creo que hay más de lo segundo que de lo primero. Ok, entonces vamos por lo segundo. Ya.
Bueno, hay una que es la del inicio de la actividad de reencuentro. Esa fue una de posicionamiento, una de las estrategias de posicionamiento. ¿El reencuentro en los patios? Ajá, exacto. ¿Por En qué crees que 200, fue de posicionamiento? ¿Por qué? Porque la pregunta de reflexión o el retrabajo es ¿qué cambios espero en la escuela secundaria como adolescente, ¿no? O sea, ahora que regresé en este escenario post-COVID. Eso. Perfecto. Y era mirar, ¿no? mirar, reflexionar sobre esta escuela, ¿no? Esta escuela, luego de 2 años de estar fuera de la infraestructura física, ¿no? El regresar, el contactar, reencontrarse, conectarse. Esa es una muy grande, ¿no? Y que estuvo, bueno, en el marco de la campaña, ¿no? O sea, la campaña fue el paraguas, pero creo que la actividad que más acercó fue esa actividad. Lo otro es esta de validación, porque nos ha tomado, ¿no? En este proceso de validación de las matrices y de las herramientas, se ha tomado también un tiempo para que todas las personas que participaron en ese proceso de validación puedan conocer primero qué era, ¿no? De qué trataba el documento. Y luego, recién ahí, revisar las matrices y opinar sobre las mismas. Lo otro, y eso ha sido a diferentes actores, porque ha sido a especialistas de GRE, especialistas de FEL, docentes, directores, especialistas de Minedo incluso, ¿no? Este proceso de validación que ahí la comentaban, ¿no? Lo otro ha sido las mesas, ¿no? Creo que hemos tenido una reunión, 2 reuniones de la mesa la mesa Minedu, con las diferentes direcciones de Minedu, donde también les hemos hablado de la ruta de implementación, del trabajo que se está haciendo, ¿no? De las apuestas que teníamos para este año, ¿no? De lo que queríamos sacar, ese es otro. Y también el trabajo de la coordinación, el trabajo que ha tenido la coordinación con las coordinaciones de la DES, que ha sido una reunión. ¿La coordinación con quién? Con los equipos de la DES. Ajá. El currículo donde se ha... Espérame. Ya, ahora sí. Mayla tenía el micro abierto. Como estamos una pegadita a la otra, se hace eco. Ya. Bien, entonces en el año reuniones con cada uno de los equipos de las áreas para contarles de qué trataba el marco, pero al mismo tiempo recoger qué es lo que estaban haciendo ellos y cómo el marco se podía incluir en este trabajo que ellos estaban haciendo. Entonces fueron reuniones con cada mini equipo, pero luego hubo una reunión, ¿no? de poder hacer este alineamiento con todo el equipo completo, el equipo curricular principalmente. Y va a haber un segundo momento, ahora el 2 de noviembre, que lo que busca o lo que apunta es, pensando ya en el 2023, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el equipo de currículo un brazo más para esta llegada a las regiones, ¿no? Con el mensaje del marco como paraguas para luego decantar en las estrategias que se están haciendo, que son múltiples, pero que todo vaya en esa ruta, ¿no? El paraguas es el marco, las finalidades, las transformaciones y ahora las prácticas, y a partir de ello las estrategias, ¿no? Cómo estas estrategias se enganchan con lo que se está trabajando. Y creo que, o sea, eso ha tenido, la verdad, unos resultados bien interesantes, porque hemos visto que en los equipos el mensaje del marco cala, y hay varios espacios donde se está generando esta voz más amplia, no solo nuestra, sino más bien de otros miembros de la misma dirección.
Y Ok, Ayla. lo otro también que quería comentar es por el lado de UNICEF. UNICEF también ha ido ayudando o trabajando con nosotros esta ruta de posicionar el mar, de tener espacios, ¿no?, para presentarlo, tener espacios para hacer esta presentación. Luego los webinars, ¿no? Otro espacio. Los webinars. Que han sido 3. Ya comenzó la hora del papi verde. ¿Qué más? Nos falta una pregunta. Nos faltan 2 preguntas en realidad, pero quisiera terminar con este tema de, ok, los webinars me parece que son un elemento fundamental en el posicionamiento, ¿no? Mayra, ¿tú tendrías alguna otra estrategia o acción que se haya implementado que ha contribuido al posicionamiento? Supongo que ya hablaron de los webinars, de la actividad de reencuentro. ¿Qué más han nombrado? Sí, y el trabajo de la coordinación, ¿no? Y las mesas Minedu. Sí, pero tú me hablaste en algún momento de una acción que implicaba que era casi visitar dirección por dirección y coordinar con ellos. Ah, no, eso fue con dos tipos de trabajos, sí, de hormiga. Ujú, Pero ya lo dijo Claudia, creo que en relación a la articulación interna. O sea, yo me reuní área por área, ¿no? ujú. Para En escuchar la sus necesidades, DES. de la DES, sí, para escuchar sus necesidades, para contarles en qué estábamos. Y a mí, primero me ayudó a conocer los equipos, porque después de la pandemia muchos son nuevos, ¿no? Ujú, Mucho cambiaron los equipos en el año 2021, y crear una relación, ¿no? Porque ujú. también ese es, creo que el rol nuestro, ¿no? Que es complejo cuando cada área está acá muy en lo suyo y, como tú sabes, hay que responder de una manera muy rápida y a veces no se puede hacer este trabajo más de equipo, ¿no? Equipo grande. Eso, y luego, después de esa reunión, la reunión que tuvimos con coordinadores de currículo, que eso creo que justo Claudia ya te estaba explicando, ¿no? Con coordinadores de áreas, ¿no? Y ahora vamos a tener el 2, otra, esperamos ya para contar un poco más las prácticas, pero también para ver cómo lo están mirando en la implementación el otro año, ¿no? Claro, ese es un posicionamiento en la DES, ¿no? Por eso es en el esquemita ese que pusimos en amarillito, las bolitas, eso está como articulación interna, ¿no? En realidad, creo que hasta es medio macro este concepto de posicionamiento, ¿no? Porque la articulación interna es una acción, ¿no? Más específica al interno, ¿no? Pero es para posicionar, ¿no? Para posicionar finalmente el uso, porque ya cuando como bien decía Claudia, cuando ya los compañeros empiezan a hacer suyo el documento, ahí ya empezamos a notar que algo hemos avanzado, ¿no? Y, y podría haber sido más de repente, pero también creo que este trabajo medio así, ¿no? De a poquitos ha permitido, además nos permite captar liderazgos, ¿no? Porque más allá de un coordinador, hay algunos liderazgos bien interesantes, ¿no? Con los que se puede ir avanzando. Ese es uno. Y lo otro es estas reuniones que hemos empezado a tener con Digevira y con Direxar para ver cómo podríamos trabajar el otro año, ¿no? Y creo que esta relación de a dos es más fructífera, porque abordas ya más de cerca sus planes. O sea, ¿cuál es lo mismo que lo que pasó en la validación?
que los directores y los maestros se asustaban cuando veían toda esta batería de herramientas y de instrumentos, que de repente los has mirado ya en el documento que te he pasado. Así es. ¿No? Tengo una versión más sintética. De repente te la paso, porque ahí te he pasado creo que la otra, ¿no? La de la orden. Sí. He hecho una, compilando dos entregables, ¿no? Para que comunicarles. Por ejemplo, a Maribel acabo de pasarle eso. Se la puedo pasar. Ya. Porque entonces la idea es que eso tiene que dialogar. Eso puede ser nuestra teoría, nuestro ideal, nuestro referente, pero a mí lo que me parece más rico ahora, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Besar, es cómo ellos, qué le ven sentido de todo eso a ellos, ¿no? Cómo ya se incorpora dentro de lo que ya están haciendo, ¿no? ¿Qué les hace sentido, qué no, qué van a usar y qué no, ¿no? Porque nosotros sí tenemos que tener una coherencia de por dónde lo vemos, pero lo otro, ese proceso más flexible de ver qué van a usar los otros, finalmente lo que interesan son los ¿no? Apuntar hacia lo mismo. Lo que interesa son los cambios de las prácticas, los cambios de las IGES, etcétera, ¿no? Y el diálogo con cada una de las direcciones, por lo menos estas dos, es muy rico porque ya te hablan desde la práctica, ¿no? La ventaja de estas dos direcciones es que su público es más chico, ¿no es cierto? Besar tiene 20 y tantos colegios, Dijevira tiene 100 y tanto escuelas, son manejables, ¿no? Ellos tienen una relación un poco más directa con las escuelas, ¿no? Y eso es interesante para la implementación. Entonces, bueno, por ahí se abrirá otro camino. Dijevira tiene ciento y tantos escuelas. Dicer, ¿no es cierto? Dicer. Parte de sus modelos. 140. Pero no, las escuelas rurales son un montón, porque son... Sí, pero pues, no, las que están no son atendidas directamente. Las que están atendidas directamente, me refiero. Ah, ok, ya decía yo, ¿qué estadística es esa? Ya, perfecto, ya. Ok, ya. Claro, porque las demás son atendidas, ¿por qué? Por la SUGEL, se supone. Claro, son Ya. parte, o sea, son más de unas pues, modelos de secundaria de jornada regular, ¿no? Que tienen un modelo específico. A eso es el comentario de Mike. Entonces, en conclusión, uno podría decir que las acciones, ¿no? Que no estaban necesariamente en la estrategia de posicionamiento, salvo los webinars por el gráfico que hemos visto, han estado enfocadas principalmente en la propia dirección y en el propio ministerio, ¿no? Y algunas acciones han tenido un impacto extramuros, como el tema de las escuelas, el reencuentro de los patios, o algunas acciones que han tenido una proyección más hacia afuera, como los webinars. Aunque los webinars no logran definir necesariamente un público específico, ¿no? Claro, es abierto. Es mucho más abierto, es como un público más general. Pero en fin, digamos, por ahí iría el cierre de esta, y las acciones son las que ustedes han mencionado. Muy bien, bueno, y entonces, después de esta experiencia que hemos recordado, conversado y todo lo demás, ¿cuáles son sus lecciones aprendidas respecto al posicionamiento? Importantísimo que los procesos de posicionamiento sean de la dirección, ¿no? O sea, en su conjunto, ¿no? Que permitan generar, como dijo Mayla, liderazgo para que la salida sea mucho más grande, ¿no? Una llegada mucho más amplia, ¿no? Es más, creo que de las lecciones más grandes que hemos tenido en este proceso es que pues no se posiciona desde un equipo técnico únicamente, ¿no?
no es que requieres un brazo político muy fuerte, ¿no? Comprometer a los tomadores de decisión, ¿no? En que es una apuesta por, por un proceso, o sea, una apuesta por un cambio mm, que, o sea, que apunta a un contexto que lo demanda, ¿no? O sea, no es solamente porque a nosotros nos interesa o porque es un tema de particular de la coordinación, ni mucho menos. Más bien nace desde una demanda, ¿no? Y desde una mirada de los sujetos. Entonces creo que ese cambio, tener claro que eso tenemos que hacer para lograr la visión a la que apunta el marco, no ha sido tan apropiado, no se le han apropiado toda la línea de dirección, o sea, toda la línea de toma de decisiones. Y ahí es como una de las lecciones de las más grandes que yo reconozco, ¿no? Que todavía falta trabajar y que todavía falta impulsar. Lo otro es que yo creería que también hay un tema de ver cómo el escenario político también se mueve, ¿no? Entonces, eso afecta, ¿no? O puede abrir la ventana de oportunidad o la cierra por completo. Y ahora mismo pues hay un escenario en el que realmente no hay apertura para unas propuestas innovadoras o propuestas de cambio estructurales, ¿no? Realmente se está pensando, o sea, la visión es bastante pequeña, ¿no? Bastante puntual, entonces eso también, ¿no? Y lo otro que yo creería que en esta ruta de posicionamiento es el diálogo con varios actores, ¿no? Lograr, ¿no? Hacer que sean muchas las voces que lleven el mensaje, también es muy importante. Eso. Ok, Mayla. Quizás pensando ya también en el otro año, ¿no? Para mí lección aprendida es cuánto más podemos involucrar a los adolescentes en el proceso. La actividad de reencuentro me hace pensar que estos espacios donde ellos podamos digo en general, pero no nosotros, ¿no? Se puedan establecer estos espacios donde se ventile más lo que pasa en las escuelas, lo que ellos necesitan, lo que ellos sienten, lo que ellos esperan, ¿no? Deberíamos pensar más ¿no? Cómo enmarcar estos espacios. Acá desde la dirección hay un área que ve participación estudiantil, pero yo no siento que tenga una estrategia más allá de ideas en acción, ¿no? Y que quizás sí hace cosas importantes, pero no se comunica, no se más allá de lo que se pone en el WhatsApp, ¿no? Actividad tal, actividad cual. Y creería que no debe ser una acción solamente, ¿no? Que debería haber un conjunto de acciones y que pudiera fluir más la relación entre ellos y los aprendizajes, ¿no? Es decir, el currículum, para hacer llegar más permear más el cambio desde la enseñanza también, ¿no? Es una de las cosas más complejas de ir cambiando, ¿no? Esa es una, bueno, y la actividad de reencuentro creo que ayuda mucho a escuchar más de cerca lo que piensan los chicos, ¿no? Y aún cuando la actividad fue muy sencilla, el nivel de los comentarios, ¿no? Habían cosas bien interesantes que los chicos van diciendo, ¿no? Más allá de lo que normalmente dicen, ¿no?
A veces hay cosas comunes que se repiten. Pero sí hay, ha habido cosas que también han sido más nuevas también, ¿no? Más nuevas como necesidades, como aspiraciones, ¿no? Entonces por ahí creo que hay una línea de trabajo mayor que debería pensarse desde el marco de CONADES, ¿no? Pero bueno, también depende de la apertura, como dice Claudia, de las que están en la gestión. En el mismo Congreso, le decía yo ahora a ella, ¿no? Pensar cómo podemos incorporar más a los adolescentes, ¿no? Pero bueno, ya, eso es un tema, ¿no? Bueno, y la otra quizás es que el posicionamiento no lo hemos marcado como en una línea de, quizás también por desconocimiento, de dónde a dónde, ¿no? Podemos decir que estamos avanzando, ¿no? Pero creo que para posicionar también, como está estructurado el documento, es un documento muy abstracto, ¿no? Es un documento muy teórico, ¿no? Tiene aspiraciones, tiene algunas propuestas del cómo, ¿no? Pero como están empaquetadas, eso no se aprecia con facilidad, ¿no? En el documento. Y hay que ir continuando con este trabajo de desagregar los mensajes, ¿no? Que son muchísimos. Cuando preparábamos el PPT para la reunión de la mesa, ¿no? Ahora que estoy preparando para la directora, yo digo, acá hay una cantidad de cosas que estamos diciendo, y si tú te centras en una por una, todo lo que eso implica, ¿no? Ese es el trabajo. O sea, tú no puedes, no puedes posicionar rollos solamente como la visión, y eso tiene toda una fase de ir haciendo estos desagregados, ¿no? Creo que por eso va a contribuir mucho las prácticas que se están elaborando, pero también creo que hay que remirar las finalidades, así como hemos hecho para la reunión, ¿no? Y, y ver cómo se comunican, ¿no? De una manera más cercana y en diálogo con lo que va pasando, ¿no? Eso, todavía hay. Pero, y otra cosa como lección aprendida es que para llegar a esos siguientes pasos necesitábamos este año, o sea, necesitamos este tiempo todavía de diseño, de desagregación de mensajes, ¿no? De ver todavía cómo se van empaquetando. Por ejemplo, tenemos 4 o 5 infografías del marco, que ahora tú ya las tienes, ¿no? Para lograr esas infografías, no es que pases del rollo de la página tal, ya sale la infografía. Un esfuerzo de selección de contenidos, que luego pasa por todo un esfuerzo de elaboración ya comunicacional que ha hecho en ese caso Adriana, ¿no? Y su equipo, ¿no? Para llegar a una infografía. Entonces hay todo un proceso para ir logrando comunicar los mensajes. O sea, así como nos ha costado empaquetarlos, ahora hay que desempaquetarlos. Ese es un trabajo que está tomando este año, ¿no? Pero bueno, eso también es un aprendizaje, ¿no? No te puedes lanzar diciendo voy a posicionar este documento así. Sí, también puede ser, cada actor puede leerlo y puede tomar lo que le aporte, ¿no? Pero tú desde el lado donde estamos también tenemos que decir, oye, esto más o menos se refiere a esto, ¿no? Le vas ayudando, ¿no? A ver que eso que es decir formar ciudadanos tiene todos estos elementos. O sea, no es así de fácil que se hace, ¿no? Tiene un tejido muy, muy fino que hay que ir tejiendo en el día a día,
en la práctica cotidiana, en los encuentros. O sea, solamente cuando vas metiendo eso es que puedes contactar con tus prácticas y tus creencias y decir, ah, pues yo así no lo estoy haciendo, ¿no? Yo pensaba que era otra cosa, que si para ser ciudadano es pues que aprendan a qué sé yo, pues, ¿no? A vestirse bien, ponerse el uniforme, a estar limpios, estar ordenados, ya, ser puntuales, ser disciplinados, por ejemplo. Pero de pronto me voy dando cuenta que hay otras cosas que están más profundas y que no me doy cuenta. Estoy parado con mis chicos y no me doy cuenta estoy transmitiendo una serie de cosas que no me doy cuenta que estoy transmitiendo, ¿no? Sobre todo el mundo más subjetivo es por eso tan complejo de trabajar, ¿no? Pero bueno, esos son aprendizajes. Ok, hay una pista en la que quisiera centrarme un poquito más que me parece es un aprendizaje, ¿no? O sea, y es que la idea para mí, y lo que voy a sostener, me parece en términos de estrategia, es que no hay que pensar el posicionamiento como una actividad separada del conjunto de la acción de la Dirección de Educación Secundaria. O sea, esto que y del ministerio en general, ¿no? Esto que tú mencionas, Mayra, de decir con Dijeivira y con Debetsat, ¿no? Sí, hay una instancia que está pensando en el tema de la renovación de la educación secundaria, de que está pensando cómo transformar la educación secundaria, que ha determinado unas finalidades, que ha determinado unas transformaciones, pero que además está en disposición de ayudar a otras direcciones a ir adoptando este proceso, ¿no? Pero serán las líneas de las direcciones las que ayudarán a que esto pueda concretarse. Eso principalmente se tiene que lograr en la Dirección de Educación Secundaria. O sea, siento que el posicionamiento va más asociado a las acciones de la educación secundaria que por el lado de una línea específica de comunicación. Que no digo que no sean necesarias, sino que creo que no es solamente comunicacional. O sea, rinde más frutos estas acciones de ver cómo con currículum, cómo con otra coordinación, cómo con ¿no? Así es. Y es ahí donde tendríamos que concentrar o generar objetivos de posicionamiento. Porque además, si no pasa el convencimiento de la gente sobre la teoría de cambio, no va a adaptar para nada la propuesta, los lineamientos y las orientaciones que están y que van a ser los lineamientos y las orientaciones de la educación secundaria, ¿no? Yo voy a intentar, bueno, en el documento evidentemente hay que hablar del marco, pero voy a intentar que siempre yo voy a hablar del marco como ya son las nuevas, ¿no? Es la nueva visión, es la visión actual, ¿no? Lo más importante, lo más prioritario en términos de política educativa para la educación secundaria, ¿no? Porque creo que eso surge de la práctica, fíjense, o sea, frente a la estrechez de recursos, frente al tamaño pequeño de la coordinación, frente al contexto de una emergencia sanitaria que bloqueó incluso los esfuerzos de la cooperación, etcétera, se han buscado caminos y el camino que hemos ido viendo a partir de la experiencia es la imbricación del marco en el accionar de la dirección y de otras direcciones, ¿no? De lo que no hemos reflexionado mucho ahora, y es bien curioso, es este asunto del marco hacia arriba, ¿no? Es interesante porque ese arriba ahora es más elusivo que antes, ¿no? Ricardo Cuenca sacó el documento. Por supuesto que Cecilia dialogó, discutió, vino, leyó, ¿no? Hizo adecuaciones, Ajá. ayudó a hacer adecuaciones al documento.
para que este pudiera ser publicado, pero finalmente fue un ministro el que saca el documento. No recuerdo si es una RBM o, Dice, o una... ¿Ah? fue Quilla. Con Quilla, ok. Pero bueno, finalmente estaban Ricardo y Quilla, digamos, ¿no? Ajá. Entonces eso es muy útil, ya. Y en ese caso el marco estaba arriba y entonces se convierte en un documento de orientaciones y lineamientos para la Dirección de Educación Secundaria. No es la misma situación en la que estamos ahora, y ahí Claudia tenía razón, la situación política cambiante no necesariamente mantiene las ventanas de oportunidad abiertas, ¿no? Sino que las va cerrando. Entonces, por eso es que la lógica es que el marco entre al quehacer de la educación secundaria, porque eso es lo que le va a dar sostenibilidad. Si no, va a estar como fuera. Pero aún así es necesario, ¿no? Seguir mirando cómo realmente mantener estas nuevas orientaciones en en la narrativa o en la agenda del Ministerio de Educación. O sea, tenemos que tratar de ver cómo es que eso se sostiene, ¿no? Y creo que lo que dices, Mayra, es que, claro, esta cosa teórica, filosófica, de visión, de enfoque, no ayuda necesariamente al discurso político, porque el discurso político se tiene que sostener en medidas, en acciones, en cosas que sean más concretas, ¿no? Y entonces hay una tarea, y creo que esa es otra lección aprendida, de que hay que imaginar cuáles son las concreciones del marco. Y probablemente por finalidades. Yo pensaba más ahora en protagonismo adolescente y decía, oye, sí podemos, como mesa, quizás como mesa o como alguna de las organizaciones de la mesa, encargar una consultoría, ¿no? Que piense más ese protagonismo escolar y cuáles son las estrategias que ese protagonismo va a propiciar. Que no solamente sea ideas en acción, ¿no? Sino que sea también una entrada que te ofrezca un repertorio mayor de posibilidades para poder trabajar esta cuestión del protagonismo adolescente, ¿no? Al interior de las escuelas y generar desde esa acción los cambios que pueden ir fortaleciéndose a nivel escolar, ¿no? Puertas de entrada podemos buscar varias. La pedagógica me parece fundamental. O sea, si es que hay un cierto sentido común en que el aspecto pedagógico tiene que modificarse y eso es lo que se puede aprovechar, aprovechemos. Pero eso será más plausible en la medida en que una directora nacional o una viceministra o un viceministro o un ministro pueda comunicar, ¿no? Estamos haciendo esto. O sea, esta es la estrategia. O sea, y creo que a esta área, por la calidad de sus aliados y todo demás, sí le corresponde pensar, y eso sí creo que es una agenda que hay que plantearle a la mesa técnica. ¿Cómo concretar eso en medidas, ¿no? O estrategias de política pública y en concreciones que lleguen a las escuelas? Un aspecto que me ha parecido bien interesante es que en esta discusión y en esta conversación la mesa técnica no ha salido. Y en el reporte que se hace o en el balance que se hace de los avances, cuando se habla del posicionamiento, se menciona la mesa como el espacio, se ha reactivado la mesa, se han tenido tal reunión, ¿no? Y entonces yo decía, pero ¿cuál es la relación de la mesa con el posicionamiento? ¿No? De alguna manera, Claudia lo ha mencionado, ¿no? Estas cosas, estas oportunidades que UNICEF abría para presentar el marco, ¿no? O estas posibilidades de dialogar con actores, tanto nacionales como internacionales, respecto al marco, o los webinars, o las publicaciones, ¿no? Que son lo sustantivo de los webinars. Pero claro, esa es la relación bilateral con UNICEF, ¿no? Como mesa no veía muy clara la relación con el posicionamiento.
¿no? Quizás es porque no hemos tenido ya ni tiempo ni con quién, por eso lo bueno que estés con nosotros, con quién pensar esa ruta, ¿no? Porque hemos comunicado a la mesa los avances, no hemos querido perder ¿no? el contacto con ellos, hemos tratado de definir su rol, ¿no? Hemos tratado un poco de apoyar a que la mesa retome su organización, quizás ya de cara al final de año empieza a tener un poquito más de cuerpo otra vez la mesa, ¿no? Pero esa pregunta es una pregunta que podría muy bien trabajarse de cara hacia el otro año con ellos, ¿no? Cuando se le proponga esta ruta en diciembre, en la reunión de diciembre, ¿no? Cómo se ven ellos en este proceso, ¿no? Cómo Es se que ve ya la no estoy mesa. tan claro si en el mes de ¿cómo se ven ellos en el proceso? Ok, perfecto. Ya, eso sí. Sí, Ok, amigas, creo ok. que sí, el ejercicio que tenía para ustedes lo Ya dejaremos nos para has, una ya siguiente reunión. nos has exprimido, así. Así. No sé si lo has exprimido. Yo cumplo con mi función programática. Nos has hecho pensar, está bien, Pepe. Sí, Sí. así es. Ok, amigas, muchísimas gracias. Yo usaré esta grabación para escribir mi documento. Muy bien. Me parece muy Cuídense bien. mucho. Nos vemos. Chao, Pepe. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente, Fin de para ustedes también. Chao.